¿Dónde empieza Napalpí? ¿De qué manera se gesta? ¿Con qué hechos se enlaza? Para eso debemos mirar un segundo a Europa, debemos pensar cómo allí se producían a través de sus máquinas imágenes encantadas sobre un fondo que era el apetito voraz de apropiación y expansión territorial sobre sus colonias. En ese marco de capitalismo, de la instalación del capitalismo, aparece el texto jurídico, las constituciones y la construcción de los estados-nación. Para decirlo de manera muy simple y muy corta, la construcción de los estados-nación daban cuenta de un espacio, de un territorio, de una imagen de hombre unificado a la fuerza, hombre blanco, europeo, de determinada clase social, sobre la base de la propiedad privada. En ese marco, un gran filósofo, Sartre, ironizaba diciendo sobre el humanismo europeo que todo el proceso civilizatorio europeo no había hecho más que crear hombres y esclavos. En ese marco vamos a tratar de pasar rápidamente a América del Sur y acercarnos a nuestra provincia. Y ahí nos puede ayudar Mariátegui, que va a explicar por qué América Latina fue tierra fértil para estas ideas europeas. Y va a decir que esto se puede ubicar en una burguesía incipiente, también con un apetito voraz y con una fuerte identificación con la burguesía europea. El Amauta llama la atención sobre algo que nos acerca más a Napalpí, que es el momento de las independencias de Europa, el momento de la consolidación de los estados en América Latina, y en ese marco él dice, lejos de dar al indio el lugar que debía tener, en ese marco lo hunde en una de las mayores miserias a través del proceso de apropiación de las tierras, de la pérdida de la comunidad, del cambio del sistema productivo, de la propiedad privada. Esto nos ubica directamente y nos va acercando a Napalpí, a la constitución del Estado-Nación, a la constitución del Estado argentino, porque Napalpí se produce con una constitución y con un Estado conformado, a las normas constitucionales y a un modelo de Estado que bien describe Mariátegui como un modelo de Estado liberal. Ese proceso de construcción del Estado lo hemos escuchado de varios de los testigos, Musante, Lenton, entre otros, se da con dos características que me parecen importantes resaltar. La expansión territorial, la construcción de un ideario de la Argentina. Un ideario que no es cualquier ideario, sino un ideario que homogeniza, es decir, que borra las diferencias a partir del uso de las fuerzas. Ese proceso no se da en la inclusión, sino se da en la eliminación, en la negación, en la exclusión y sobre todo en la invisibilización. Se construye el Estado a fuego, a muerte, a degradación, a imposición, a instalación de esta identidad homogenizante que en realidad como contracara tiene el robo de las multiplicidades de identidades existentes. El Estado entonces se construye y se construía y se realizaba sosteniendo crímenes de masa y genocidios más sangrientos de la historia. Este proceso nos trae hasta acá, hasta este juicio, hasta Napalpí, y Napalpí es parte de este proceso. Para La Pampa, Patagonia, el Chaco, como marco del proceso de conquista de las tierras y de establecimiento de los estados. Chaco, recordemos, en Napalpí era Estado Nacional. Decíamos entonces, y recordamos porque no basta
cansarse uno de repetirlo, que ese proceso de conquista se daba en el sometimiento, en la incorporación, en la invisibilización, en las muertes físicas, pero también en lo que significa la muerte simbólica, en la profundidad de lo que significa intentar dar muerte simbólica, en la apropiación territorial, pero también en la apropiación de los cuerpos y de las identidades. El núcleo común de esta fórmula da claramente a las experiencias de genocidio y terrorismo, pero en el marco jurídico y estatal esto no está claramente reconocido y es un poco lo que tratamos en este espacio del juicio. Analizar Napalpí nos implica entonces una mirada minuciosa y detenida, y ahí hay un historiador que es Walter Benjamin que nos advierte que es importante escuchar las voces de los oprimidos, de los negados, de los invisibilizados, como si uno peinara a contrapelo el relato hegemónico y opresor de la historia para poder dar cuenta de los ocultamientos y de las negaciones existentes. Ese camino a contrapelo es el que pasó en las audiencias del juicio, a mi modo humilde de verlo. Es el camino que trajeron los testigos, los investigadores que a contrapelo de la ciencia y hace muchos años vienen construyendo y dando cuenta de este relato. Esas voces acalladas y arrasadas estuvieron presentes y nos permiten entonces meternos a analizar lo que voy a llamar las partes del arma genocida. Esas partes podemos dar cuenta, podríamos ubicar una primera, la maquinaria bélica. Esa maquinaria bélica, la conquista, el proceso, se da sobre algo muy importante y que suele pasar de manera invisible, que es la construcción del relato del enemigo, ¿sí? La construcción de un relato del enemigo interno, decíamos en los juicios de lesa humanidad. Ese relato del enemigo es el del indio. Además, el indio desde una mirada homogeneizada, ¿sí? En el que se contenía una multiplicidad de naciones y pueblos. Ese relato es la base del racismo existente e invisibilizado, de la discriminación y del odio. Y es la consecuencia del genocidio, de la exclusión, de la invisibilización, de la incorporación y de la negación y naturalización del proceso. Esto es bastante importante porque los leía con detenimiento a muchos de los investigadores y me parecía una clara descripción, la idea de un proceso que evoluciona, ¿sí? Y que naturaliza la desaparición del indio como si no hubiera habido un proceso de fuerza y de esforzamiento en ese sentido. En ese marco, otro de los elementos centrales, yo diría, y que el que quiero ubicar como central en la construcción del enemigo y en la construcción de la maquinaria bélica, es la fase que voy a llamar, me voy a permitir llamar con algunos nombres de otros, la fase de la concentración. La apropiación de la tierra, pero la fase de la concentración. Esa fase, 1911, reducciones, Napalpí, creación de Napalpí. Esas reducciones civiles y estatales ponían a los indios bajo el control del Estado, a los cuerpos y a los territorios, los circunscribían, tomaban territorios y los circunscribían, los encerraban. Estamos aquí ante un modelo que no dista mucho de parecer de campos de concentración, de centros de detención clandestinos. Además, dependían del Ministerio del Interior, no dependían de un Ministerio de Producción, de Desarrollo Humano, de Derechos Humanos, dependían de un ministerio que tenía que ver con la seguridad y el control. Esta reducción se daba sobre un fondo entonces que pasaba paralelo de conquistas, de aniquilamiento, de máquina bélica, de deportaciones, de redistribución. ¿A qué responde entonces esta maquinaria genocida? ¿Cuáles son los intereses que tiene? La apropiación del territorio, el cambio forzoso de un sistema productivo, el modelo del latifundio, del monocultivo,
la mano de obra barata. Y esta mano de obra barata, guarda que esto salió en el juicio, no solo en lo productivo, sino también en lo que llamamos tareas reproductivas y de cuidado. Esas tareas que se dan bajo condiciones de servidumbre y de múltiples violencias, las que hoy vemos en cotidiano en nuestra sociedad. Respondía a múltiples intereses, pero uno que me interesa resaltar es el interés de élites regionales que tomaban el acaparamiento de tierras, de propiedades, y que pedían mano de obra forzada, indígenas de la Pampa y del Chaco. Napalpí, entonces, no se inicia en la masacre que nos dio esta investigación. Napalpí se inicia en toda esta maquinaria genocida. Se inicia y se continúa, como bien lo contaba Jasinski, en el ocultamiento, en el silenciamiento, en la negación, en la instalación de una pedagogía de la crueldad y del miedo. Napalpí, en este sentido, no son solo sus muertos, sus sobrevivientes, sus descendientes, sus huesos que aún siguen ocultos. Napalpí es también el aparato bélico de conquista y de apropiación. La reducción de Napalpí sería como el núcleo, el epicentro de este proceso que va a desencadenar en masacres y muertes masivas. Ubica claramente al responsable, el Estado Nacional, a la construcción de estas élites que además acompañan desde un proceso racial fuerte. Es el espacio concentracionario de control social y de disciplinamiento. Zaffaroni nos decía en los testimonios que este espacio tiene el mayor potencial homicida, porque los crímenes de masa se van a basar en la creación del enemigo. Y la reducción, lo dijeron en educación, es un poco eso, ¿no? El aniquilamiento, la educación del sometimiento, la educación de la violencia, del acallamiento, del silencio, de las muertes, también la del miedo para el resto de las comunidades, pero también la del rechazo, del odio y de la discriminación para el resto de la sociedad y de la invisibilización del indio. A la afuera de la reducción, siempre pasando la valla de las barreras de seguridad, la campaña militar, las deportaciones, los chineos, las violaciones, la trata de mujeres y de niños, como bien marcaba Diana Lenton. Podemos ubicar algunos derechos avasallados en la reducción: la identidad, las lenguas, la cultura, las costumbres, la religión, la libertad de circulación, que no es poco, que estaba presente, y también la falta de libertad cuando se embanderaba Europa con la libertad de un destino de exclusión, miseria e invisibilización. La dignidad y la vida. Hay un concepto que se llama, que habla de la nuda vida y que me parece que mucho viene a esto, y que es la vida que queda entrampada en un sistema, la vida que pierde sus características. La reducción es entonces un estado de excepción sobre un fondo de normalidad. La normalidad era el racismo y el genocidio, señora jueza, y las reglas de la reducción son las reglas implícitas y explícitas, el modelo en el estado de excepción de un total que se hacía general en nuestra sociedad sin que lo viéramos. Acá tengo la imagen de la que Juan habló, que muestra un poco algunas imágenes de la reducción, de un campo de concentración, de la clasificación, de la diferencia, de la discriminación, de la confrontación entre las comunidades. Para esto último decir, como Estado y como Secretaría, que hemos avanzado mucho en visibilizar y en reivindicar la memoria de las víctimas de la última dictadura militar, y dedicar al compañero, inspirador, maestro y conductor para mí, Juan Chico, que siempre nos reclamaba que los derechos humanos
eran para las poblaciones indígenas derechos humanos de segunda y de cuarta. Con este juicio, señora juez, tenemos la oportunidad de que los derechos humanos sean derechos humanos para los pueblos originarios. Nada más, muchas gracias.